Y siguiendo con el módulo, bueno, el módulo este apartado de ahora, bueno, antes voy a ver lo que dice Ale, que es el GitHub New Project. Copiar dirección de enlace. Esto. Ah, vale, los proyectos. Vale, sí. Y dentro puedo poner, por ejemplo, el ML que acabo de crear. ML. ¿Era ML? No, IBM. IBM. Este, puedo meter esto. Y puedo poner, por ejemplo, Kaggle. Vale, y vinculo y tengo esto que es como un proyecto. Vale, puedo poner eso como... me mola. Entiendo que no existía en GitHub, lo tenía GitLab Bitbucket, pero supongo que por demanda GitHub lo añadí. Si al final es interesante eso, si tienes algún proyecto grande que tenga un back, un front, una API, un no sé qué, un no sé cuánto, como varios servicios, pues creas eso. Que antes, esto yo antes lo hacía creando una organización, de hecho. Por eso tengo aquí varias organizaciones. Que de hecho estos son de otros proyectos. Y al final aquí dentro de la organización pues creamos repositorios y creamos varias cosas. Pero bueno. Claro, ese era el problema. Que de hecho es lo que me pasa aquí. Que tengo organizaciones muy tontas que no tienen sentido de existir. Que realmente son proyectos. Así que me lo apunto. Igual migro a proyectos, esas cosas. Pero de momento no. Voy a dejar esto de IBM separado porque lo veo como un repo independiente. Y no le veo sentido ahora mismo meterlo en un proyecto, pero me lo apunto porque me va a ser útil lo de los proyectos. Dankeschön. Vamos a ver el vídeo este de la regresión no lineal. A ver. Y hoy nos quedaría para cerrar estos dos laboratorios que no sé si dejarlos. Creo que lo voy a dejar. Creo que voy a parar aquí. Bueno, me va a ver el vídeo de regresión no lineal, que cambia idea cada 10 segundos. Y los laboratorios los hago... Beat the shit. Los laboratorios los haré y los dejaré cuando arregle el notebook y los dejaré ya hechos. Hello and welcome. In this video, we'll be covering nonlinear regression basics. So let's get started. Sí, sí, These sí. data points Dankeschön y bitte schön. Es lo único que sé decir. Después de un mes y medio en Alemania. Oh, danke y bitte. correspond to China's gross domestic product, or GDP, from 1960 to 2014. The first column is the years, and the second is China's corresponding annual gross domestic income in US dollars for that year. This is what the data points look like. Now, we have a couple of interesting questions. First, can GDP be predicted based on time? And second, can we use a simple linear regression to model it? Indeed, if the data shows a curvy trend, then linear regression will not produce very accurate results when compared to a nonlinear regression, simply because, as the name implies, linear regression presumes that the data is linear. Vale, nos está presentando el problema que es obvio, más que obvio, que es que si tratamos de usar una regresión lineal para una relación que no es lineal, como es este caso, que es exponencial, pues no funciona bien porque predice mal los valores poniendo una línea. The scatter plot shows that there seems to be a strong relationship between GDP and time, but the relationship is not linear. As you onward, the growth Bueno, va explicando cómo está el gráfico. it kind of looks like either a logistical or exponential function.
So, it requires a special estimation method of the nonlinear regression procedure. For example, if we assume that the model for these data points are exponential functions, such as y hat equals theta 0 plus theta 1 theta 2 transpose x, or to the power of x, our job is to estimate the parameters of the model, i.e. thetas, and use the fitted model to predict GDP for unknown or future cases. In fact, many different regressions exist that can be used to fit whatever the data set looks like. You can see a quadratic and cubic regression lines here. Vale, And cuadrática, it can go cúbica on and y on to etcétera. infinite degrees. In essence, we can call all of these polynomial regression, where the relationship between the independent variable x and the dependent variable y is modeled as an nth degree polynomial in x. With many types of regression to choose from, there's a good chance that one will fit your data set well. Remember, it's important to pick a regression that fits the data the best. So, what is polynomial regression? Polynomial regression fits a curved line to your data. A simple example of polynomial with degree 3 is shown as y hat equals theta 0 Está explicando lo que es un plus theta polinomio y una 1 línea x polinómica, una plus función theta polinómica. 2x Y la squared regresión polinómica. plus theta 3x cubed, or to the power of 3, where thetas are parameters to be estimated that makes the model fit perfectly to the underlying data. Though the relationship between x and y is nonlinear here, and polynomial regression can fit them, a polynomial... A ver, es un poco complejo de calcular y es un poco turbio en el sentido de... Sí, un poco gino. Pero al final es eso, es partiendo de una ecuación de la línea, o sea, una regresión lineal, que es básicamente el primer trocito. Una ecuación lineal es el y igual a delta 0 más delta 1 más x. Eso es una recta. Pues luego puedes disponer tantos deltas elevado a eso, al cuadrado, al cubo, etcétera, para calcular líneas polinómicas, o sea, una regresión polinómica. Bueno, sé, matemáticas, al final todo me suena de haberlo visto. No sabría ahora mismo calculártelo ni darte una explicación buena de todo esto, pero me suena de que yo sé lo que es esto. Así que tampoco es nada del otro mundo y que creo que no nos afecta, que más bien esto es a nivel... Nos lo explican para que lo tengamos en cuenta y sepamos que esto existe, pero no creo que tengamos que hacer nada con esto. Polynomial regression model can still be expressed as linear regression. I know it's a bit confusing, but let's look at an example. Given the third degree polynomial equation, by defining x1 equals x and x2 equals x squared or x to the power of 2 and so on, the model is converted to a simple linear regression with new variables as y hat equals theta 0 plus theta 1 x1 plus theta 2 x2 plus theta 3 x3. This model is linear in the parameters to be estimated, right? Therefore, this polynomial regression is considered to be a special case of traditional multiple linear regression. So, you can use the same mechanism as linear regression to solve such a problem. Therefore, polynomial regression models can fit using the model of least squares. Least squares is a... Vale, al final de eso simplifica la ecuación polinómica sustituyendo las exponentes por variables y al final lo reduce a que son varias regresiones lineales y ahora va a usar el modelo de los mínimos cuadrados para calcularlo, ¿vale? Method for estimating the unknown parameters in a Para hacer una linear estimación, regression ¿vale? model by minimizing the sum of the squares of the differences between the observed Claro, hacía tiempo que no veía nada de variable esto. in the given data set
and those predicted by the linear function. So, what is nonlinear regression exactly? First, nonlinear regression is a method to model a nonlinear relationship between the dependent variable and a set of independent variables. Second, for a model to be considered nonlinear, y hat must be a nonlinear function of the parameters, theta, not necessarily the features x. When it comes to nonlinear equation, it can be the shape of exponential, logarithmic, and logistic, or many other types. Vale, eso. Y que una regresión no lineal, antes nos tocó una sencilla, entre comillas, que era con una exponencial, pero que puede ser de otros muchos tipos, logarítmica o logística o etc, 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 que son los dibujitos estos raros. As you can see, in all of these equations, the change of y hat depends on changes in the parameters theta, not necessarily on x only. That is, in nonlinear regression, a model is nonlinear by parameters. In contrast to linear regression, we cannot use the ordinary least squares method to fit the data in nonlinear regression, and in general, estimation of the parameters is not easy. Let me answer two important questions here. First, how can I know if a problem is linear or nonlinear in an easy way? To answer this question, we have to do two things. The first is to visually figure out if the relation is linear. Also, you can calculate the correlation coefficient between independent and dependent variables. Lo mismo de antes, para saber si usar una regresión lineal o no, píntalo y mira a ver si linealmente tiene sentido, si es una línea recta o no. Y después, si no, puedes usar la coeficiente de correlación entre variables independientes y dependientes. And if for all variables it is 0.7 or higher, there is a linear tendency, and thus it's not appropriate to fit a nonlinear regression. The second thing we... O sea, esto no sabía ni que existía. Me lo voy a copiar para guardármelo como apunte, porque es bastante curioso. Lo del cálculo del coeficiente y las variables. we have to do is to use nonlinear regression instead of linear regression when we cannot accurately model the relationship with linear parameters. The second important question is, how should I model my data if it displays nonlinear on a scatter plot? Well, to address this, you have to use either a polynomial regression, use a nonlinear regression model, or transform your data, which is not in scope for this course. Thanks for watching. Debo usar un coño, déjame Transform your ver data, which is not in scope que for acabo this esto en course. cero. Thank Thanks for watching. Dice, debo usar un modelo para mi dato para... How should I model? ¿Cómo debo modelar mis datos para mostrar las regresiones no lineales en un gráfico? Ah, vale. Pues simplemente es usar un polinomio de regresión. Vale. Sin más. Bueno. Voy a acabar por aquí. Y ya seguiremos en siguientes sesiones con esta vaina. Nos vemos. Ya no subiré todo a GitHub, ya se enterarán de las cosas.